de la diapositiva. Ok. Bueno, veo que están 19 nomás. ¿Cuántos son ustedes? Solemos estar 30 más o menos. Bueno. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Hoy vamos a ver retardo de crecimiento intrauterino. Como ustedes pueden ver, el retardo de crecimiento... vamos a poner en presentación. Tengo que grabar. Él va a grabar el secretario, ¿verdad? Lucas, ¿vos vas a grabar? Sí, porque Creo yo que no ya se está puedo... grabando. Ah, bueno. Bueno, vamos a ver el retardo de crecimiento intrauterino. Como dice su nombre, al hablar de retardo, está hablando de una cuestión temporal, o sea, del tiempo, como uno de los factores. Porque el crecimiento implica el aumento de longitud o aumento de tamaño en el tiempo que nosotros podemos poner. Por ejemplo, podemos decir en un año, en 9 meses sería esto, que sería el embarazo, podemos decir la tasa de crecimiento mensual, lo que sea, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros vemos cómo ciertas patologías van a influir en el crecimiento dentro del útero. Generalmente, abreviamos así, hoy por hoy también se puede leer, la forma más común es CIUR, y el retardo de crecimiento generalmente se cambia por una restricción, porque retardo tiene otras connotaciones a veces para el paciente, así como hablamos la otra vez de sufrimiento fetal, tiene otra connotación, entonces se fueron cambiando con el tiempo. El retardo de crecimiento intrauterino generalmente nosotros notamos, y cuando nace el bebé, no nace de acuerdo a lo que esperábamos o de acuerdo a lo que la curva esperaba. Y entonces nosotros, o sea, el pediatra generalmente pone con la abreviatura RN, recién nacido, VAN, bajo peso al nacer, VPAN, de bajo peso al nacer. Para nosotros eso es un retardo de crecimiento porque nosotros no solo tenemos en cuenta el peso estimado, sino también el tamaño, ¿verdad? Bueno, esta clase yo ordené de acuerdo no vamos a tener así las definiciones y todo eso como un poco atípica, porque quiero que entiendan bien, más importante que saber todas las cosas de esto, es importante conocer la fisiopatología, ¿verdad? Bueno, como dice el retardo de crecimiento, el crecimiento, ahora vamos a analizar solo el crecimiento fetal, es el cambio de los parámetros biométricos, quiere decir mediciones de la vida, o sea, de cada uno, a través del tiempo. Va a ir cambiando a través del tiempo. Por ejemplo, ustedes saben que un niño tiene una estatura X que está considerada normal, en el medio, alta o baja, pero dentro de lo normal, ¿verdad? ¿Cómo controlamos este crecimiento? Atiendan bien esta parte muy importante, le va a aclarar muchas cosas sobre la fisiopatología. El crecimiento fetal primariamente está regulado por factores genéticos de desarrollo. Esos factores genéticos van a controlar el potencial individual de crecimiento fetal. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, en países nórdicos, por ejemplo, donde la gente es más alta,
los reguladores genéticos van a ser diferentes a Japón, por ejemplo, o a los nuestros, porque el potencial genético individual es aquel que vos podés alcanzar lo esperable para cada uno. Ese es nuestro potencial. Nuestro potencial no es que nosotros tenemos que ser como uno de la NBA. Nuestro potencial es muy diferente y nosotros tenemos que lograr esa expectativa de estar en armonía con nuestra población, donde vivimos, con nuestra familia, como es. No vamos a ser gigantes si nuestra familia no es, o no vamos a ser muy chicos si nuestra familia es muy grande. Entonces, esos son los reguladores genéticos de desarrollo que van a controlar el potencial individual de crecimiento. Secundariamente, después de este control, está todo lo que la madre consume recién o el estado materno y lo que eso se transmite al feto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una anémica o una paciente desnutrida, adolescente que se embaraza, no va a tener, por más que tenga el regulador genético adecuado, no va a llegar a ese potencial porque el sustrato de los que son los nutrientes proveídos de la madre al feto no van a cumplir las expectativas. Y en la fase de crecimiento fetal tenemos prácticamente dos, o algunos dicen que tenemos, tenemos 3 etapas. En las primeras 16 semanas, el feto va a crecer por una fase de hiperplasia celular. ¿Qué quiere decir eso? Que va a aumentar el número de células. O sea que el feto, el embrión, sobre todo, embrión y feto, crece por un aumento del número de células, que a eso se le llama fase hiperplásica. Después de la fase hiperplásica está la fase de hiperplasia e hipertrofia celular, que es entre las 16 y 32 semanas. Ustedes pueden nomás dividan en 3-3-3. 3 meses, 3 meses, 3 meses. Las primeras 16 semanas va a ser un aumento del número, fase hiperplasia. La segunda, de 16 a 32, va a aumentar el número y el tamaño. Entonces a eso le vamos a llamar fase de hiperplasia e hipertrofia. Y la tercera etapa es la fase de hipertrofia celular, o sea que ya aumentó el número de células a lo que tenía que aumentar, pero ya aumenta el tamaño celular hasta el final. Atiendan bien, esto constituye la base teórica o el prototipo de la fisiopatología de la clasificación clínica del retardo de crecimiento intrauterino. Entonces, en esta lámina nos quedamos un ratito y les digo yo una cosa. A partir de las 32 semanas, nosotros nos damos cuenta que obviamente va a aumentar también el número de células, pero es la fase donde más existe hipertrofia, donde las células tienen que aumentar de tamaño. Por ejemplo, si tenemos un feto de 16 semanas, su hígado va a tener aumento de células y crecimiento, aumento del número de células. Después van a aumentar el número de células y de tamaño, y en el último va a ser solamente hipertrofia celular y especialización fetal. O sea, la célula hepática va a ser hepática. La célula medular ósea va a ser medular ósea. Entonces, fíjense acá. Obviamente, ustedes saben que cuando hay un aumento del número de células en cualquier tejido, sea adulto, sea feto, lo que sea, cuando aumenta el número de células, cuando algo está en división,
para aumentar la cuestión biológica, inclusive a las plantas en plena floración, si ustedes empiezan a tratar de podar o algo, van a hacer mayor daño porque ahí se está en la fase explosiva del ser vivo. En este, aumentando el número de células, existe mayor riesgo. El número de células, cuando ustedes ven muchas divisiones, algunas de las divisiones pueden salir células anormales. Entonces, en esta etapa y en la segunda es donde mayormente hay que cuidar la medicación y todo eso que puede impedir el número de células. En cambio, cuando algo ya solo tiene que crecer de tamaño, es donde ya menos peligro hay. En todas las patologías, por ejemplo, en la toxoplasmosis, si abarca las primeras semanas, es un poquito más difícil que se contagie, pero si se contagia es muy problemático para el bebé. En cambio, si se contagia ya muy arriba, una vez que el bebé esté formado, generalmente se contagia muy fácilmente, pero no produce tantos problemas fetales. Entonces, eso le quería explicar, la fase hiperplasia, número, hiperplasia, hipertrofia y hipertrofia celular, 32 semanas hasta el final. Ustedes saben que los términos, bueno, justo ustedes las palabras, la obstetricia tiene toda una nomenclatura que, por ejemplo, un feto de término es aquel que está entre las 37 y 40 semanas. O sea que el noveno mes, como todo mes, 37, 38, 39, 40, 4 semanas. Y pretérmino es por debajo de esto y posttérmino es por encima de las 41 semanas, donde también existen riesgos como el pretérmino. Lo ideal obviamente es el de término. Entonces nosotros, cuando vamos a suponer que recibimos un chico que no creció del todo, con una restricción intrauterina de crecimiento, entonces nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con uno prematuro o pretérmino que tuvo un peso inadecuado para la gestacional, o sea que es prematuro con retardo de crecimiento. Tenemos que conocer uno que nace de término con peso adecuado, por ejemplo, este sería uno de 38 semanas, 3 kilos 200, por ejemplo. También tenemos que conocer uno de término, que yo creo que esta es lo que a nosotros nos toca ahora, con peso inadecuado para la gestacional. Por ejemplo, sería uno de 38 semanas en nuestro ejemplo, pero 2 kilos 400, por ejemplo. Y algunos conceptos para tener en claro. El crecimiento está indicado solo por el peso. Sabemos bien que no. ¿Se debe relacionar el peso con la talla? Sí. El índice de masa, la masa corporal y todo eso que los nutricionistas hacen, se relaciona el peso con la talla y la edad. ¿Con qué fin debemos diagnosticar? Acá está la edad gestacional. Porque quédense acá, porque esto es muy diferente. Piensen en vamos a uno de 38 semanas, vamos a nuestro mismo ejemplo, 38 semanas con 3 kilos 200, estamos relacionando edad gestacional y peso. Y nos dice que mide alrededor de 50 centímetros de longitud, nos dice el pediatra. Entonces es un feto de término con peso adecuado para la gestacional. Están las tres cosas relacionadas. Ahí va a poder hacer el índice de masa corporal si se necesita, ¿verdad? También nosotros debemos conocer el crecimiento fetal para saber si estamos ante un feto que crece bien, que sea acorde, o ante uno que no está creciendo bien, o sea que los datos clínicos están en relación con la menorrea. ¿Qué les dice esto? Esto le está diciendo que nosotros podemos tener una de las primeras mediciones
que nosotros hacemos es la altura uterina. Ahí no necesitamos ningún aparato, nada, solamente 1 centímetro, inclusive ojo sin el centímetro. Sabemos que un feto de 5 meses, la altura uterina, el borde, debe estar alrededor del ombligo. El 7º mes debe estar entre el ombligo y el apéndice sifoides. Entonces, nosotros ahí lo que tenemos que saber, ya estamos diciendo que muchas veces nosotros, la paciente nos dice, por una fecha, nos dice que está de 5 meses o de 20 semanas y nosotros encontramos una altura uterina muy por debajo del ombligo, entonces nosotros estamos seguros de que eso hay una disrelación con la fecha de última menstruación. Entonces, ¿qué puede ser eso? Puede ser un retardo de crecimiento. Otra de las cosas que puede pasarle, les dice que está por la fecha de última menstruación, está de 20 semanas y ustedes encuentran un útero como si fuese el 7º. Ahí pueden ocurrir varias cosas. Que haya un tumor que está agrandando el útero, puede ser un aumento del líquido y puede ser que haya más de un feto. Entonces, es diferente nuestra apuntar hacia dónde nos vamos a ir si encontramos menos de lo referido a la dismenorrea que si encontramos más que lo referido por la menorrea. Esto no se preocupen porque esto no tiene nada que ver, solamente es para mostrarles que los ecógrafos, hoy por hoy, el aparato nos calcula en el menú obstétrico, nos calcula las mediciones de lo que nosotros queramos hoy por hoy. Los más conocidos, yo les voy a decir que son el diámetro biparietal, que es el diámetro entre los dos parietales. Este es un diámetro fronto-occipital que no se calcula mucho por ecografía. HC se calcula muchísimo por ecografía, que es la circunferencia cefálica. Y es esto. La circunferencia cefálica. Otra de las que más hacemos es bueno, acá no figura, pero es el AC. Pues acá está. Este 2 puntos está bien, mal. Este acá es AC totalmente, que es la circunferencia abdominal, que eso nos va a hablar de lo grueso de la capita de grasa. Y el otro, agarramos un hueso largo, que es la longitud del fémur. Esas 4 medidas son, hoy por hoy, las gold standard, o sea, las que más se utilizan para medir. Una vez que ustedes tienen o encontraron que están enfrente a un retardo de crecimiento, ustedes lo que van a hacer es medir muchas más cosas. Pero si nosotros tenemos un DBP acorde a la fecha gestacional, con una circunferencia craneana acorde, una circunferencia abdominal acorde y una longitud de fémur acorde a nuestra fecha, entonces estamos ante un crecimiento adecuado y podemos quedarnos con esos diámetros. Otra de las cosas que a nosotros nos puede dar a entender es que las circunferencias, por eso les hablé de la gruesito, de la capa, vamos a suponer que esto sea el feto y esta sería la circunferencia abdominal. Por un lado van a encontrar la vértebra, costillas y la panza. Y acá, esto negro que ven acá al parlante sería la grasa. Entonces, toda esa circunferencia nosotros vamos a tener que se relaciona más, saber que se relaciona más con el peso. En cambio, un hueso largo, la longitud del fémur, se va a relacionar más con la talla. Pierna larga, para que se acuerden. ¿Qué otras cosas podemos medir? Podemos medir
líquido amniótico, el volumen del líquido amniótico, generalmente la restricción o el retardo de crecimiento intrauterino va con un volumen de líquido amniótico disminuido. Placenta. La placenta podemos medir el grosor de la placenta, podemos saber la ubicación, si es placenta de inserción baja, placenta de inserción normal, podemos saber si está en el fondo, podemos saber si es anterior, si es posterior, todo eso por si necesitamos hacer algunos estudios de punción. Es muy importante saber si la placenta está atrás, es menos problemática. Relacionando nuestra diámetro biparietal, nuestra circunferencia cefálica, nuestra circunferencia abdominal y nuestra longitud de fémur, nos da un peso fetal estimado. Bueno, hoy por hoy esto, es como querer entender cómo Internet funciona. O sea, podemos saber que tenemos Internet, pero no sabemos cómo nos llega. Esto también yo les quiero hacer entender que eso, el ecógrafo, el aparato ya te calcula todo. Ustedes no tienen que calcular nada. Ustedes solamente tienen que medir y darle enter y te va guardando. Te va guardando de acuerdo a cada paciente. Y eso te va sumando, te va haciendo todo y te hace una curva que ya está estandarizada. Y como les vuelvo a decir, la curva que ustedes, o sea, donde ustedes compran el aparato, les tienen que poner una curva para Paraguay, Argentina, Brasil, o sea, para esta zona, ¿sí? No les va a poner ni la curva de Japón, ni la curva de África, ni la curva de Estados Unidos, ni de los países nórdicos. Porque nosotros tenemos nuestras propias variables que dijimos al empezar, que teníamos variables genéticas que nos van a dar el potencial de crecimiento. Ustedes deben saber que las curvas poblacionales están sujetas a múltiples variables. Por ejemplo, vamos a lo racial. Ustedes saben que el continente más pobre es el africano. Entonces, por ejemplo, también tiene otra curva en relación a nosotros estamos después, los hispanic, y para los americanos, por ejemplo, Caucasian, ellos nomás van a encontrar, en muchos libros van a encontrar que los Caucasian son europeos y americanos. Después están los orientales, después están los de raza negra y último ponen hispanic, donde estamos todos nosotros. Así es. Bueno, también las variables van a estar dadas de acuerdo a las variaciones poblacionales que van a tener. Ustedes saben que hay épocas que puede haber mayor crecimiento, o sea, mucha más gente en el mundo o en un país. Vamos a hablar de un país nomás, por ejemplo, ustedes calculen una posguerra, por ejemplo, va a haber menos gente. Temporales, por ejemplo, cambios políticos que puedan llevar a un diferente régimen alimenticio en cuanto a que puede ser favorable a los pobres o no a los pobres, cambios culturales que se come y a los cambios económicos. Hay veces que puede haber superávit y hay veces que puede haber déficit. También tenemos que puede haber cambios o variables metodológicas. Hay curvas que se hacen longitudinalmente, ¿qué quiere decir? De aquí hacia adelante, y hay otras que se hacen curvas transversales, que es de aquí hacia adelante, un poco atrás, y de eso se hace una media, digamos. ¿Están entendiendo todos? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Ah. Bueno, ¿qué hacemos con estas curvas? Las comparamos con una curva que ya está estandarizada. Ustedes ya cargaron nomás y les va a aparecer ya eso directamente. Por ejemplo, les va a salir feto de 37 semanas, 2 kilos.
no es lo adecuado. Entonces automáticamente ya les va a dar una alerta a eso. Entonces, acá podemos intentar la primera definición de retardo de crecimiento. Notamos que el término denota una comparación con una población que ha mostrado crecimiento intrauterino normal o esperable para la edad gestacional. Esto, hablando rápido y pronto, ustedes saben lo que es alguien que está sano. En todas las enfermedades, para que alguien te diga que es algo anormal, es porque comparaste con lo sano. Entonces, se sabe que alguien tiene fiebre porque tiene por encima de lo que es normal. Se sabe que alguien tiene algo por tal cosa. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, en Paraguay una tasa de crecimiento normal y esperable entre 2.800, estoy poniendo un término, entre 2.800 y 3.200 o 3.300, el promedio normal o el percentil 50. Percentil 50 es la mitad. Si ustedes tienen que esto de acá, acá la mitad y acá, hasta acá es normal, todo eso es normal, por debajo recién de esto es patológico y por encima de esto es patológico, entonces ustedes saben que perdón, el del medio es un percentil 50, donde va a estar la media de la población. Estos van a ser muy altos, pero normales, va a ser el percentil 90 y este va a ser el percentil 10, que va a ser el percentil más bajo. Quiero que me disculpen, tengo una llamada urgente un ratito. Bueno, gracias, disculpen. Entonces nosotros siempre vamos a comparar con lo normal. Entonces ya saben que tienen un percentil 50, que es la mitad de la población, un percentil 10, que empieza lo patológico, y un percentil 90, donde empiezan a ser muy grandes. Por ejemplo, para que tengan una idea, ese nuestro ejemplo que les puse yo, uno de 38 semanas que nació con 3.200, ese sería un percentil 50, por ejemplo. Uno de 38 semanas que nace con 4 kilos, un percentil o 90 o macrosómico ya pasa lo anormalmente grande. Y uno que tenga 2 kilos a las 38 semanas va a ser por debajo del percentil 10, también va a ser un retardo de crecimiento para abajo. Recordar, cuando nosotros entramos en una, por eso es importante el diagnóstico precoz, cuando nosotros entramos en una curva donde ya nos dice que es patológica, entonces nosotros automáticamente ya estamos llegando tarde a ese recién nacido. Si nosotros encontramos esto, ven ahí, vamos a suponer que el azul sea lo normal. Empieza el embarazo y se va hasta el 9º mes ahí. Cuando nosotros entramos en una curva, nosotros acá ya tenemos que hacer prácticamente el diagnóstico, por eso el seguimiento es importante. Y si hacemos acá, ya es muy tarde, generalmente va a ser un recién nacido con secuelas.
¿En qué paciente vamos a buscar fetos con retardo de crecimiento intrauterino? Eso sería más o menos los factores o en quienes vos en tu historia clínica vas a insistir y vas a hacer que se busque un retardo de crecimiento. Por ejemplo, aquellas pacientes que le dicen que tienen un mal pasado obstétrico, les dice que ya tuvo, nuestro mismo ejemplo para que no confundan, ya tuvo un chico que nació de término con 2 kilos y que tuvo algunos problemitas. Por ejemplo, yo estoy atendiendo ahora un caso de una paciente que tuvo un bebé a las 37 semanas con 1.600 gramos y fue nació, digamos, bien, estuvo en incubadora mucho tiempo, en incubadora para la cuestión de mantener el peso, la homeostasis y todo eso, y tiene problemas esqueléticos y de aprendizaje, su hijo anterior. Entonces yo estoy obligado a buscar en esta paciente algo que a mí me dé una señal precoz para hacer un tratamiento o para interrumpir si ya estoy de término. ¿En qué otras pacientes, la que les cuenta que tiene mal antecedente obstétrico, en las que clínicamente encontramos, la que les dije, por ejemplo, uno de 5 meses que su altura uterina no está alrededor del ombligo? Entonces en esa vamos a buscar si es que no hubo un error de fecha o si está bien la fecha y todo eso y no encontramos la altura uterina adecuada, entonces estamos obligados a buscar un retardo de crecimiento. ¿Cuáles pueden ser las causas fetales que den un retardo de crecimiento? Aquí, tranquilícense, va a mover todo, es rápido. Todas las trisomías o anormalidades cromosómicas. Las trisomías son ustedes saben que las trisomías son las anormalidades cromosómicas más frecuentes. La trisomía 21 es la anormalidad cromosómica más frecuente que el Down. Después tienen la trisomía 18 o síndrome de Edwards y la trisomía 13, que es el síndrome de Patot, que son prácticamente incompatibles con la vida, excepto el Down sí. Monosomía, que es cuando en vez de haber 2 cromosomas, aquí había 3, acá va a haber un solo cromosoma. De lesiones es cuando en vez de haber 2 cromosomas, hay uno y uno roto, por ejemplo. En las pacientes que tienen en los chicos que tienen errores innatos del metabolismo, por ejemplo, alguien que ya van a nacer con un síndrome de Gaucher, por ejemplo, ya va a haber retardo de crecimiento. Y en lo que es más frecuente para nosotros son las infecciones, entre las infecciones virales y las infecciones bacterianas. Las infecciones virales, las que más cursan con esto son estas que están acá, que es el citomegalovirus, que se puede hacer diagnóstico por laboratorio, MIGG, sangre en la madre. Rubéola, que hubo un plan nacional de vacunación muy efectivo hace unos cuantos años. Entonces, ustedes deben saber que puede haber pacientes ya vacunadas y acuérdense que la paciente vacunada que está sin patología le va a venir IgG positiva, pero IgM hoy negativo, o sea que es una postvacuna y la IgG nunca va a ser muy alta, porque la IgG muy alta y una IgM negativa puede ser que esté siendo una infección de hace un tiempo donde la IgM ya se negativizó. O la rubéola, digamos, en ese caso. El herpes, más o menos, varicela sí, se ve con mucho retardo de crecimiento. Y entre las bacterianas, la sífilis, la listeriosis, que no es muy frecuente, protozoarios, sí, que el más frecuente de todos que produce retardo de crecimiento es la toxoplasmosis. En el paludismo y en el Chagas se puede ver también retardo de crecimiento. En ciertas malformaciones, microcefalia, ustedes saben que la Zika o la chikungunya se ven con microcefalia, entonces ahí también va a ser una viral que produce una malformación, produciendo una cabeza más pequeña que lo normal con el consiguiente sistema nervioso central más pequeño. La anencefalia es cuando no se tiene la tapa
digamos, del cráneo, entonces hay una protrusión o una herniación del cerebro, entonces esto es incompatible con la vida. Ciertas enfermedades cardiovasculares, defecto de la pared ventral, hay veces que no se cierra. Si ustedes se miran bien alguna vez anatómicamente, se van a dar cuenta que todas las mitades en nuestro cuerpo son las que más cuestan. Por ejemplo, ustedes piensen de la panza con el ombligo, ¿verdad? Van hacia atrás y tienen que confluir la pared de la derecha con la de la izquierda para cerrar hacia columna. La misma cosa, ubíquense en el periné que estudiaron, todo lo que tiene que llegar. Ahí viene el músculo de un lado y viene el músculo de otro lado, ¿sí? Ahí tiene que estar la vulva en la mujer con el orificio vaginal y todo eso. Y atrás el ano, o sea, todas las mitades son donde se produce el mayor. Acá tenemos rostro, la nariz única, o sea, una serie de cosas. Entonces puede haber defectos de la pared ventral, o sea, en la panza misma no se cierra y eso puede dar otras cosas que vamos a estudiar más adelante. Puede haber defectos gastrointestinales, por ejemplo, el bebé puede no alimentarse porque hay una atresia esofágica. Puede haber defectos genitourinarios y defectos esqueléticos, todo eso va a producir un retraso o una restricción del crecimiento intrauterino. Después tenemos causas placentarias. Estas son siempre las más raras, pero digamos anexiales sería esto, donde va a haber una inserción anómala del cordón. Puede ser velamentosa, que es cuando pasa toda la placenta y vuelve alrededor de toda la placenta. Enraqueta, placenta previa, ya vimos. Desprendimiento prematuro de placenta, son dos cosas que van a cursar con anemia crónica, esta y esta con anemia aguda. Infartos de la placenta, anormalidades en los vasos de la placenta, hay veces que en los vasos del cordón, hay veces que hay un cordón con arteria umbilical única y puede haber una gestación múltiple. Y tenemos también las causas maternas. Y en estas causas maternas vamos a ver muchas causas. Por ejemplo, dijimos que las nutricionales o ambientales venían a ser el segundo sustrato que actúa sobre primero el potencial que dijimos, el potencial genético, y después vamos a lo que la mamá se nutre. Puede ser una paciente en inanición crónica o una paciente con una desnutrición crónica. Puede ser un adolescente de lugares donde no tiene acceso a una buena alimentación. También tenemos pacientes con enteropatía, por ejemplo, las que vomitan mucho, las que son intolerantes al gluten, pacientes con pancreatitis crónica, las pacientes que están crónicamente mal perfundidas, o sea, con una hipoxia crónica, por ejemplo, las pacientes asmáticas, las pacientes que tienen alguna cardiopatía cianótica, las pacientes con bronquiectasias o sifoescoliosis pueden producir una hipoxia crónica porque la bronquiectasia y la sifoescoliosis producen como la cardiopatía produce una disnea, entonces permanentemente está en una hipoxia la paciente. Vasculares, causa materna vasculares, tenemos las colagenopatías. ¿Por qué dice diabetes avanzada? Porque la diabetes avanzada es la que produce las vasculopatías. Preeclampsia, que es todo un tema que es la clase más larga que hay, dentro de poco. Preeclampsia, que es la hipertensión inducida por el embarazo. Las patologías renales como glomerulonefritis, las nefrosis, nefrosclerosis. O sea, ustedes pueden ver, distribuir nutricionales, hipóxicas, vasculares, renales, hematológicas, anemias, ambientales, ahí vamos a ver después, pero siempre dividir en compartimiento fetal, que eran las mayores eran las cromosomopatías, las placentarias, donde pueden encontrar problemas placentarios, y las causas maternas que estamos viendo. Las ambientales, las pacientes que viven a grandes alturas,
también acuérdense que hay una hipoxia crónica también, tabaquismo, el humo, inclusive el papel desvía a la derecha la hemoglobina, entonces se produce una cianohemoglobina. El alcoholismo por la desnutrición crónica también, heroína, antimetabolitos, los anticoagulantes como warfarina, esos que están contraindicados, anticonvulsivantes y el propanolol que están contraindicados. Bueno, acá lo que vamos a ver es cómo actúa esa causa fetal que dijimos, las anomalías congénitas. ¿Cómo les parece que va a actuar? El trastorno cromosómico va a afectar tempranamente. Entonces nosotros estamos en la fase de hiperplasia. Entonces va a afectar todo a todo el bebé, a los huesos largos, a los huesos planos, y generalmente ocurre esto porque hay una disminución de la alfa-fetoproteína. En aquellos Down o en aquellos síndromes cromosómicos, la alfa-fetoproteína es una medición basal y generalmente se encuentra baja. En otras altas, que es otra clase de patología. Las placentas por ejemplo, de un Down, de la trisomía, tiene un número menor que de arterias musculares finas en las velocidades terciarias. Aquí está más o menos, se pueden leer bien después cómo afecta acá, acá. Entonces ahí tenemos nosotros el concepto genético, que es, también les dejo que lean, pero esto quiero centrarme un ratito a ver con ustedes, las infecciones. El citomegalovirus es un virus que produce retardo de crecimiento porque va a producir citólisis, o sea, una muerte celular. Cuando se produce generalmente muerte celular, el tejido, nuestro tejido va a reemplazar eso por una fibrosis. La fibrosis puede calcificarse inclusive y eso ya no es funcional. Entonces, ahí es donde disminuye la producción va a haber deformidad e hipofunción. La rubéola, al contrario, produce insuficiencia vascular porque actúa sobre el endotelio de los vasos, retrasa la división celular y por ende influye en la organogénesis. ¿Por qué influye en la organogénesis? Porque ustedes saben que tiene que haber una división celular y, como les dije después, las células hepáticas deben estar para formar el hígado, las células de otro aparato o sistema para otro. Entonces tenemos el citomegalovirus, citólisis, la rubéola, insuficiencia vascular por endotelitis crónica. Las anormalidades en la placentación, puede haber como les dije, esa vela mentosa que va bordeando todo, va a haber una pérdida de la superficie placentaria. La gestación múltiple, ¿porque generalmente no son igualitos los dos gemelos? Porque puede haber gemelos idénticos donde hay un apiñamiento y comparten las placentas. Entonces, por cortocircuitos vasculares, eso puede ir más hacia uno y menos hacia otro. Entonces puede haber un feto, como se le llama, un feto transfundido, se le dice, al que recibe mucho, y feto transfusor al que no recibe tanto y va todo hacia el otro lado. Entonces tenemos uno chico y uno grande. Eso se estudia más en embarazo gemelar. ¿Cómo influyen las causas maternas? El estado nutricional va a influir dependiendo del estado nutricional básico y de la fecha y naturaleza de la disminución materna. Va a contribuir muy poco, porque ustedes saben que eso va a actuar 9 meses nomás. Sin embargo, si la paciente previamente ya tenía todo lo que ya de mala nutrición, entonces sí va a influir gravemente. ¿Por qué? Porque el potencial primero va a actuar y el segundo, que el estado nutricional, va a actuar después. Los estados hipóxicos actúan solo si son muy graves, como dijimos que hay una hipoxia crónica, y el estado del árbol vascular. Pueden limitar el aporte genético al feto. Trastornos hipertensivos. Esto quiero que atiendan bien y ya se acuerden cuando demos hipertensión inducida por el embarazo que hay muchísima asociación
entre la hipertensión inducida por el embarazo y un retardo de crecimiento por alteraciones vasculares. Las nefropatías producen hipertensión que va... Acuérdense que la hipertensión ocurre en todos los vasos. Entonces, en la arteria uterina, por ejemplo, ustedes imagínense apretando, están regando el pasto y están apretando la manguera y están apuntando siempre hacia un lado. Va a llegar un momento que va a destruir el pasto, ¿verdad? Es muy diferente a un flujo que venga normal, que venga sin mucha presión. El otro recibe con mucha presión y tiene que crear mecanismos defensivos para eso. Y también crecen menos las nefropatías y también la hipertensión inducida al embarazo porque hay siempre cursando una hipoproteinemia, baja proteína en sangre. El tabaquismo, ¿cómo produce? Retardo de crecimiento, porque produce, ahí está lo que dijimos, desviación a la izquierda de la curva de disociación de oximoglobina. Al aumentar la concentración del monóxido de carbono, de ahí produce un estado hipóxico. Suprime el apetito materno, da vasoconstricción general por liberación de catecolaminas. El alcoholismo produce transitoriamente, al tomar ya, produce un colapso de vasos umbilicales, lo que ocasiona una hipoxia y acidosis fetales que producen lesión y muerte celular, sobre todo en las crónicas, ¿verdad? Eso no es si una vez toma. También disminuye la incorporación de aminoácidos. Ustedes saben que también cursan una hipoproteinemia, mala nutrición. Los narcóticos, por efecto directo de la droga, efecto nocivo, la supresión, abstinencia o también por la vasoconstricción generalizada que producen. Los narcóticos por efecto directo, por ejemplo, una anestesia general que tengan que utilizar porque no pueden hacer una peridural, pacientes desmayadas, pacientes en shock o algo que tengan que operar y sacar rápido, se les hace una anestesia general. Entonces ustedes esperan un tiempo prudencial para que eso se metabolice y ahí recién sacan el bebé. O sacan en un segundo, cosa imposible, o esperan que haya una circulación. Las causas fetales incluyen con el factor lesivo sobre el crecimiento en forma temprana. Acuérdense que acá vamos a dividir fetales y maternas o placentarias nomás. Las causas fetales dijimos, por ejemplo, las cromosomopatías, dijimos que iban a ser ya tempranos. Entonces, fíjense acá, va a actuar sobre la hiperplasia celular, que es la primera etapa de crecimiento. Entonces va a causar una disminución proporcionada. ¿Qué quiere decir eso? Todo chico, porque actúa tempranamente. Entonces tu bebé va a tener bajo peso, cabeza chica, piernas cortas, o sea, todo simétrico. A eso se le llaman restricción de crecimiento o feto con retardo, o recién nacido con retardo de crecimiento simétrico o de tipo 1. Tipo 1 generalmente, entonces, si alguien les pregunta por qué están dadas las causas de los retardos de crecimiento simétricos o tipo 1, generalmente están dadas por causas que afecten desde el vamos, desde la hiperplasia celular. Y eso generalmente son causas fetales. Entonces, todo va a ser disminuido proporcionalmente. Sin embargo, las causas maternas y o placentarias, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner hipertensión inducida por el embarazo. La hipertensión inducida por el embarazo aparece después de las 20 semanas recién. Las alteraciones empiezan un poco antes, pero realmente recién ustedes pueden diagnosticar bien después de las 20 semanas y eso va a ser una causa materna, pero va a actuar tardíamente sobre la fase de hiperplasia e hipertrofia o sobre la última fase que es la hipertrofia. Por lo que primariamente el bebé va a nacer con muy bajo peso, pero puede haber una buena talla, porque último se va a afectar el hueso largo. Entonces tenemos
que el tipo 2, que es el más frecuente, por suerte, porque es la causa materna, entonces vamos a encontrar fetos con bajo peso, bajo perímetro cefálico y puede haber una talla menos peor, digamos, que lo que implica el peso de este chico. O sea, perímetro, todo lo que sea perímetro cefálico y talla no están afectadas, están muy poco uniformes, no son simétricos como el tipo 1. Estos son los asimétricos o de tipo 2. Y para complicar más, siempre hay algunos que citan un tipo 3 que se ve mixto, un tipo mixto, ¿verdad? Generalmente los RN asimétricos, que son los de tipo 2, que no son proporcionales, a pesar de estar expuestos a un mayor peligro de hipoxia, antes de nacer su pronóstico a largo plazo es satisfactorio. ¿Por qué? Porque actuó menos tiempo. Si estos son los 9 meses, el tipo 1 simétrico o proporcional actuó desde acá hasta acá. En cambio, el tipo 2 actuó desde acá hasta acá. Entonces, es menos grave. El simétrico es producto de un factor lesivo temprano. Desde el vamos, como les dije, se va a caracterizar por un mal crecimiento subnormal y a largo plazo una parálisis cerebral o una disfunción neurológica que va a ser consecuencia porque actuó en la fase hiperplasia y va a haber pocas neuronas. Entonces, la gravedad es mayor. ¿Verdad? Es un juego de palabras porque parecería que lo simétrico es más bueno. En este caso no, lo simétrico es peor. Bueno, y nosotros tenemos que saber que los que tienen retardo o restricción del crecimiento intrauterino tienen mayor mortalidad. Sabemos que la morbilidad es en relación a lo que se pueden enfermar más y la mortalidad es lo que se pueden morir más. Entonces, ¿por qué decimos que tienen mayor que los que son normales? Porque el ambiente intrauterino ya estaba mal, podía haber malformaciones, podía haber amenaza o parto prematuro. Al nacer, esos chicos pueden desarrollar enseguida, como les puedo decir, estados metabólicos diferentes a unos sanos. Ellos fácilmente al llorar pueden hacer una hipoglicemia, los que tienen retardo de crecimiento. Al moverse pueden producir una disminución del calcio circulante. Como ellos tuvieron expuestos a una hipoxia crónica, entonces ellos automáticamente su mecanismo compensador produjo más glóbulos rojos para compensar esa hipoxia. Entonces ellos van a nacer con policitemia, van a ser recién nacidos muy irritables. Esa irritabilidad es uno de los que ya se van a dar cuenta ustedes que es uno de los de disminución de la neurológica. Fácilmente pueden hacer una hemorragia intracraneana, convulsionar, y eso les va a llevar a mayor asistencia con aparatos al bebé. A largo plazo, esto quiere decir no al nacer inmediatamente, sino a largo plazo, puede haber retardo mental, inclusive trastornos en el colegio, puede haber menor desarrollo corporal. Los chicos hiperactivos, ustedes van a ver que hay chicos que son hiperactivos que tienen mucha dificultad para el lenguaje, posiblemente hayan sido fetos hipoperfundidos, disminución de la atención. Normalmente se calcula que generalmente un adulto 40 minutos puede estar atendiendo sin mucha distracción. Hoy por hoy las distracciones aumentaron, entonces es menor, pero si uno está sin distracción, sin nada, generalmente leyendo un libro o atendiendo una clase que les gusta, ustedes pueden estar pendientes alrededor de 30 minutos, alrededor, algunos más, otros menos, obviamente. Pero por eso es que existen los recreos, por eso existen los cambios de hora, por eso existe todo lo que existe para que haya un despeje y después se vuelva.
Eso generalmente los chicos que nacen así tienen muchísimas dificultades, muy poca coordinación, inclusive la coordinación corporal, se tropiezan fácilmente, tienen problemas del lenguaje, pueden ser disléxicos, problemas en la lectura y una disminución del coeficiente intelectual hasta su extremo más grave, que es el retardo mental, que es la conocida parálisis, PCP, parálisis cerebral progresiva. Acá está lo que dijimos, o sea, ante estos crónicamente hipoprofundidos, presenciamos un grave problema familiar, ya entienden por qué, económico, entienden por qué, y social también. ¿Qué otros métodos, aparte de la clínica de ecografía, podemos diagnosticar? Podemos utilizar para el diagnóstico. Bueno, ustedes saben que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Una diabetes van a diagnosticar por hiperglicemia, entonces a ustedes les sirve para diagnóstico el análisis de sangre. Una amniocentesis les puede diagnosticar a ustedes por medio del cariotipo, les puede diagnosticar una trisomía, una amniocentesis temprana. La biopsia de velocidad corial, que en Paraguay no se usa mucho, pero también les puede dar una trisomía. La cordocentesis, vamos a hablar mejor en otro momento, pero la cordocentesis implica la punción del cordón umbilical. Obviamente es un método cruento, donde usted tiene que hacer entrar por el vientre materno, buscar el cordón, punzar el cordón y aspirar. Obviamente al hacer este análisis ustedes van a medir hasta gases en sangre del feto, no van a sacar un método tan cruento para hacer tipificación del bebé. Y después tenemos los no invasores, no invasivos, perdón, que son el Doppler, la medición serial, la frecuencia cardíaca fetal. El Doppler, ustedes saben que el efecto Doppler se utiliza en medicina para la cuestión vascular. La medición seriada de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Por qué medición seriada? Porque un feto que esté mal perfundido o algo va a desarrollar mecanismos de compensación, entonces primero va a entrar en taquicardia hasta que después, cuando se descompensa, va a ser bradicardia. También ustedes saben que cuando hay algo que esté mal, vamos a decir, siempre el feto, por medio de sistemas reflejos y de varoreceptores, va a tratar de proteger los órganos nobles. ¿Cuáles son los órganos nobles? Los órganos nobles intrauterinos. Los órganos nobles intrauterinos son el cerebro, el corazón y la suprarrenal. Sin embargo, ustedes saben que para nosotros es fundamental los riñones. Sin embargo, acá descuidan, entonces el bebé va a entrar en una hipoperfusión renal a expensas de una hiperperfusión acá, corazón y suprarrenal. Entonces el bebé va a empezar a orinar menos y va a empezar, al orinar menos, va a disminuir el volumen del líquido amniótico, porque ustedes saben que el volumen del líquido amniótico está dado por la relación existente entre la orina fetal y la deglución fetal. Y un volumen normal es aquel que está en equilibrio entre lo que el bebé orina y entre lo que el bebé deglute. En este caso, el bebé a orinar menos va a disminuir el líquido amniótico. Bueno, ¿qué hacemos ante estos chicos? Hoy por hoy se vio que la aspirina, dosis bajas, la aspirina ustedes saben que tienen varias dosis. La aspirina puede darse de 700 o más, inclusive, que son las dosis antirreumáticas, desde 650 para arriba, el ácido acetilsalicílico. Alrededor de 300 a 350 son dosis analgésicas. Y la aspirinita son dosis cardiovasculares que son hasta 150 miligramos, entre 80 a 150 miligramos. El reposo materno va a hacer que la madre no produzca tanta desviación hacia lo que ella tiene que usar, sus músculos, todo eso. Entonces el reposo materno mejora la perfusión a la placenta. La aspirina también, esta es una dosis cardiológica, vascular, va a mejorar las condiciones
circulatorias de la madre, los antihipertensivos en el caso de que se tengan que usar, la hiperalimentación fetal directa en el caso de que se tenga que usar. Hoy por hoy no se utiliza más tanto la hiperoxigenación materna, sino que en todo caso la oxigenación no más, porque ustedes saben que la falta de oxígeno produce daños y el exceso de oxígeno también produce la liberación de radicales libres que también producen daño. Entonces hoy por hoy más o menos se hace una oxigenación materna alternada, si está internada la paciente, alternada y no más de 3 litros por minuto. Se utilizan progestágenos. ¿Qué son los progestágenos? Son los derivados de la progesterona en forma sintética. Como ya sabemos que esto protege al embarazo, entonces también mejora las mejora las condiciones circulatorias de la placenta, al igual que la aspirina. ¿Qué es lo más recomendable? Si el retardo de crecimiento es severo, cesárea. Acá está, cuando el deterioro fetal es grande, evitar las contracciones, porque enseguida una contracción va a producir un reflejo y el bebé va a producir meconio. ¿Qué es el meconio? El meconio es Ustedes saben que el intestino del bebé está cargado, ¿verdad? Cargado, pero de líquido y de detritus celulares. Cuando se produce una dificultad muy grande, una patología de restricción de crecimiento severa, los mecanismos compensadores se sobrepasan, entonces el bebé libera esfínter y al liberar el esfínter anal por vasoplejía, eso por el shock va a producir la liberación de ese, que sería la materia fecal, pero sin tener el concepto de lo que es la materia fecal ni del recién nacido. Y si el bebé no es muy severo, el monitoreo fetal, que es la cardiotocografía continua, se ve normal, pueden permitirse un parto vaginal. Bueno, ¿cuándo nosotros tenemos que operar directamente, por ejemplo, o inducir, no tanto operar más? Cuando nosotros encontramos que un feto está severamente afectado y por datos de líquido amniótico o por otros datos vemos o estamos seguros de una madurez pulmonar, entonces nosotros podemos interrumpir cuando el perfil físico que vamos a estudiar después sea bajo, que es un estado de salud, un estudio de salud fetal, que significa esto, perfil físico, que son movimientos corporales, tono fetal, movimientos respiratorios, monitoreo fetal y índice de líquido amniótico. Cuando eso se ha considerado que todo está bajo, interrumpan. Y el Doppler va a tener 3 características. Un Doppler normal, perdón, 4 características. Un Doppler normal, un Doppler anormal, pero todavía soportable. Y entre los no soportables quedan 2, el flujo reverso o el flujo venoso, que es cuando la vena empieza a presentar latidos. El flujo reverso es ya un premortem, digamos. Y último es cómo podemos definir el retardo de crecimiento. Entonces, porque hasta ahora no definimos. Y esta es, yo creo que la mejor definición es el peso neonatal menor del 10º percentil correspondiente a la edad gestacional. Quédense ahí un ratito. Si a ustedes les preguntan o a mí me preguntan rápidamente qué es retardo de crecimiento, ustedes tienen que decir feto por debajo del percentil 10 de crecimiento. Por debajo del percentil 10, que es el punto de corte, por debajo de eso es un retardo de crecimiento. Pero eso sería una definición anatómica sin considerar todo lo que nosotros acabamos de ver. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que definir. Y al intentar la definición, nosotros ya estamos hablando de la fisiopatología y todo eso. Es la disminución, pero acuérdense de la curva que yo les dije, que también era considerado normal, todavía no era patológico,
Entonces, la disminución patológica del ritmo de crecimiento fetal, tiempo, ritmo de crecimiento fetal, el resultado sería un feto que no alcanza su potencial inherente, que es lo primero que estudiamos, de crecimiento y está en peligro de mayor mortalidad o de sufrir mayores complicaciones perinatales y o la muerte, o perinatales y también a larga data. Entonces ahí tienen ritmo de crecimiento fetal, patológica, disminuida patológicamente. El resultado va a ser un feto que sale chico, bajo peso y con mayores mortalidades. Esa sería la definición. Y ahí terminamos. No sé si quieren alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta. De mi parte no. Bueno. Yo creo que la próxima clase recién me toca fin de mes, para que ahí está el recreo, para que no se harten de mí. Entonces lo que les voy a pedir, les pido, es que vayan leyendo un poquito lo que es la definición y todo eso de la hipertensión inducida por el embarazo. Porque es una clase larga, donde hay cerca de 70 diapositivas, y si me decís resumir, me quedaría con 60, o sea, no va a ser grande tampoco el resumen. Y es una de las patologías que más van a ver, cada vez más, se ve más en invierno, y como dice su nombre, ya les doy un adelanto, dice hipertensión, ¿saben lo que es? Inducida por el embarazo. ¿Qué quiere decir eso? Una paciente normal que al embarazarse desarrolla una hipertensión. Entonces, es muy diferente a una paciente que ya es hipertensa y se embaraza. Esa sería una hipertensa crónica con embarazo que también se puede agravar después. Pero te quiero que tengan ese concepto y que eso es lo que vamos a dar. Y es una de las más grandes donadoras de retardo de crecimiento, la hipertensión inducida por el embarazo. ¿Está bien? Dale, profe. Muchas gracias. Bueno, Dale, Doc. luego